Hace 2 o 3 semanas comenzamos un estudio sobre la vida de la iglesia primitiva y le hemos titulado La compleja sencillez del cristianismo. Y hemos estado estudiando en la palabra de Dios que Dios no quiso en ningún momento complicarnos la vida cuando Él nos salvó, ¿verdad? Él quiso simplificarla. Dios nos sacó de una vida llena de pesadumbre y no nos ha librado, no nos hace exentos de tribulaciones, de problemas, de circunstancias, pero ahora con la ayuda del Señor la vida tiene que ser mucho más sencilla y no más compleja. Usted ve, Dios quiere simplificar la vida al ser humano, pero desafortunadamente el diablo y el sistema de este mundo se encargan de complicar la vida del ser humano y también la vida del cristiano, del creyente. La vida en sí es complicada, ¿verdad que sí? La vida es complicada, pero el cristianismo no tiene que ser complicado. Y vimos, hace 2 semanas, vimos como el Señor dijo que, dice en su palabra en Isaías, que Él preparó un caminar para que caminemos los redimidos. Y que en ese caminar, la Biblia lo llama camino de santidad, es un caminar, dice que cualquiera que camine por ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Y también dice la palabra de Dios que en ese camino no habrá león ni habrá fiera. En otras palabras, el diablo no puede andar de su lado si usted está del lado de Cristo. Y si es que nosotros no nos salimos de ese camino, vamos, la Biblia dice a ser coronados de alegría. Y que la alegría reinará en nuestros corazones. El gemido y la tristeza tienen que huir. Esta es una vida sencilla la que Dios nos habla, nos manda a vivir, y una vida de victoria. Vimos cómo empezó la iglesia. En los versículos anteriores a este pasaje que leímos, vemos cómo Pedro comienza dando su primer sermón después del día de Pentecostés. Da su primer sermón y les dice a las personas qué es lo que tienen que hacer, porque ellos se compungieron al ser confrontados con la realidad de que habían crucificado al autor de la vida, a Jesucristo. Pero Pedro les dice qué es lo que tienen que hacer: arrepiéntanse y conviértanse cada uno de ustedes y recibiréis el don del Espíritu Santo. La gente respondió a ese mensaje, la gente respondió a esa verdad, y la palabra de Dios nos dice que 3,000 personas en ese día se añadieron a la iglesia del Señor. Ahora yo le digo una cosa, estamos en el siglo XXI, tenemos un edificio en el cual creo que caben sentadas 1,500 personas, algo así. Tenemos parqueadero para varios carros, tenemos luces, cámaras, televisión, micrófono, tenemos todo lo demás, todo lo que usted ve, tenemos todo lo necesario. Pero yo creo que no estamos listos para recibir a 3,000 personas de momento aquí, ¿verdad que no? Yo me pregunto, ¿cómo fue entonces, si es que Dios quiere no complicar la vida, sino hacerla sencilla? Yo pienso que la vida se le complicó a Pedro en ese entonces. De pronto Pedro era pastor de 120. Sin ser pastor de nadie, de pronto vino a ser pastor de 120. Y a las 3 horas, no sé cuántas horas pasaría del día de Pentecostés hasta que él da este discurso, viene a ser pastor de 3,120. ¡Auch! Eso está duro, ¿sabe? Eso está duro. Pero la Biblia nos dice en el versículo 42, ¿cuál era la sencillez de este cristianismo, de la iglesia primitiva? Dios lo tenía todo planeado, a Dios no lo cogió nada por sorpresa, y dice la palabra de Dios: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y los factores que vemos en la iglesia primitiva es que este versículo nos dice de qué hablaban los cristianos, con quién se llevaban, cómo se llevaban y qué era lo que los apasionaba. Entonces este versículo nos habla de la instrucción que tenían, la doctrina de los apóstoles, la asociación, tenían comunión los unos con los otros. ¿Cómo se llevaban? Tenían una relación bastante estrecha, compartían el pan y su pasión eran las oraciones. El día de hoy nos toca revisar entonces la asociación. Dios está interesado en con quién usted se lleva. Hay personas que no vienen a la iglesia porque dicen: en la iglesia me prohíben esto, me prohíben el otro, me prohíben el otro. ¿Sabe que aquí en Templo Calvario nosotros no le prohibimos nada? Le predicamos la palabra de Dios. Si usted se quiere alinear con la palabra de Dios, va a vivir una vida de victoria. Si no se quiere alinear con la palabra de Dios, déjeme decirle que su vida se va a complicar, porque usted no puede
vivir en dos caminos, o andar o nadar en dos aguas. No puede hacerlo. Si usted se entrega por completo al Señor y sigue el patrón bíblico, su vida va a ser simple y una vida simplemente llena de victorias. Pero si es que usted decide estar con una pata dentro y la otra afuera, como decimos, entonces su vida se va a complicar. La semana pasada vimos que la instrucción era de lo que hablaban de un solo tema, de una sola cosa, y esta era la palabra de Dios y la doctrina de los apóstoles. Vimos la importancia que tiene en la vida del creyente la instrucción, la enseñanza de las palabras, de la palabra de Dios. No puede haber, mi hermano, un cristiano sólido y firme sin conocimiento de la palabra. Y no puede haber conocimiento de la palabra sin un sacrificio. No puede haber conocimiento de la palabra sin escudriñarla. Y la iglesia ofrece los medios. Nosotros tratamos en lo que nos dan nuestras capacidades humanas. Y es responsabilidad suya, es responsabilidad nuestra preparar las clases, los currículos, pero es responsabilidad suya responder a lo que la iglesia prepara para su crecimiento espiritual. Y vale la pena recordar en este momento que los miércoles tenemos clases de discipulado. Los días domingos, la escuela bíblica a las 12 del mediodía, también la tenemos. Y es lamentable ver, hermanos, que en los últimos 2 años, en vez de haber aumentado nosotros en nuestro interés por el estudio de la palabra de Dios, nos hemos quedado estancados. Y a veces hay un poquito de menos de personas que en días anteriores, en años anteriores. Y me pregunto yo si es que sabrán ya la Biblia del cabo a rabo. Pero sí le puedo decir una cosa. Pastor Israel Torres, que tiene 81 años, y hermano Viruet, que está por los 80 también, todavía asisten a la escuela bíblica. Y son cristianos desde el vientre de su madre. Así es que si es que usted tiene menos de 81 años y menos de 82 años de cristiano, tiene que asistir a la escuela bíblica para que reciba la instrucción. La palabra comunión, la Biblia dice que tenían comunión los unos con los otros. La palabra comunión nos habla o quiere decir participación, quiere decir también interacción social, quiere decir ayuda o compañerismo. La Biblia dice comunión unos con otros. Escuche, esto es clave porque usted puede decir, pastor, quiere decir que yo no tengo que llevarme con la gente de afuera. No es eso lo que vamos a establecer el día de hoy. Hoy queremos establecer cómo usted tiene que escoger sabiamente las personas con las cuales usted se asocia. La Biblia dice, tenían comunión unos con otros. Para tener comunión unos con otros, tiene que haber algo en común. Usted no puede tener comunión con alguien que no quiere tener comunión con usted. Tiene que haber algo en común para que haya comunión. Escuche bien, esto es clave. Tenemos que tener cuidado que nuestra comunión con Dios no sea afectada por nuestra comunión o por nuestra participación, interacción, compañerismo con los hombres. Dios nos manda amar a los hombres y a relacionarnos con los hombres. Pero esta relación con los hombres no puede afectar en lo absoluto su comunión con Dios. La relación más importante a cultivar en su vida es su relación con Dios y no debe permitir que nada ni nadie empañe esa comunión con Dios. Cuando permitimos que una relación, buena o mala, pueden haber relaciones buenas o buenas entre comillas, pero que afectan nuestra comunión con Dios. Usted no puede dejar que una buena relación le robe su tiempo de comunión con Dios. Cuando permitimos que una relación buena o mala afecte nuestra comunión con Dios, le estamos haciendo a esa persona más importante que a Dios. Cuando guardamos una raíz de amargura en nuestro corazón y esta raíz de amargura nos está dividiendo, está haciendo una barrera entre mi comunión con Dios, usted le está haciendo a esa persona más importante que a Dios. Usted está haciendo un argumento entre usted y esa persona más importante que Dios. Y tiene que tener cuidado. Dios es celoso. Tenemos que tener cuidado, mi hermano,
de las personas con las que nos asociamos. Usted ha oído el dicho, quien con lobo se junta. Amén, aullar aprende. Vamos a ver de nuevo. ¿Quién con lobo se junta? Aullar aprende. Usted ha oído el dicho también, dime con quién andas. Le voy a hacer una ilustración. Mi esposa después me va a decir que por qué dije esa ilustración, pero la voy a decir de todas maneras. Yo después recibo el regaño. Había una iglesia que estaba colocada en un hall, o sea, estaba en un dead end, como se dice, ¿verdad? Tenía solo una calle de entrada. Y unas 2 casas antes de la iglesia había una cotorra. Y esta cotorra pues hablaba mucho. Y el hermano Panchito pasaba a la iglesia todos los días y la cotorra decía, ¡que se muera Panchito! Y este Panchito todos los días, ¡que se muera Panchito! Le dice al pastor, pastor, me voy de la iglesia, no vengo más. Yo vengo buscando la comunión y esta cotorra todos los días me desea la muerte. Y Panchito dice, el pastor le dice, Panchito, no se vaya, dice, hagamos una cosa, dice, la hermana Juanita tiene una cotorra, vamos a pedirle a la vecina que les junte a las cotorras, dice, para que la cotorra de la hermana Juanita, pues que es cristiana, pues le enseñe buenos modales a la cotorra del vecino. Así es que hacen el experimento, juntan cotorras y a la semana viene el hermano Panchito y les ve de lejos las 2 cotorras bien amistosas. Dice, qué bueno. Viene caminando y para sorpresa de él, nuevamente, ¡que se muera Panchito! Y la otra cotorra dice, amén, amén. Entonces, hermano, tenemos que tener cuidado con quién nos juntamos y de qué es de lo que hablamos, porque quien con lobo se junta, aullar aprende. Amén. Hay que tener cuidado. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Y luego después dice, vosotros sois la luz del mundo. Pero mi hermano, para que la luz brille, es verdad que tenemos que estar en medio de las tinieblas. De lo contrario, la luz no puede brillar, ¿verdad que no? Pero ¿qué pasa si es que todo este cuarto se pusiera en tinieblas y yo enciendo un palo de fósforo? La luz va a brillar, pero las tinieblas van a sobrecoger esa lucecita, ¿verdad que sí? Entonces nosotros tenemos, mi hermano, que estar revestidos del poder de Dios para brillar y resplandecer en medio de las tinieblas, y tenemos que aprender a ser sabios con quién nos asociamos, para que no terminemos diciendo amén a lo que ellos están diciendo. No quiere decir que no nos llevemos con los de afuera, mi hermano. Yo sigo extendiendo mi amistad a mis amigos de antes de conocer a Cristo, pero sabe que muchos ya no quieren ser mis amigos, simplemente porque yo ya no consiento sus truhanerías y sus habladurías y sus chistes. No quieren ser mis amigos. Yo sigo extendiendo mi amistad. Salmo 1, versículo 1 en la Nueva Versión Internacional dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad con los blasfemos. Es diferente a ser conocido, a llevarse con personas de afuera, pero es diferente a tener comunión con ellos. No hay nada en común entre ellos y nosotros, la Biblia dice. Tenemos que ser sabios con quién nos asociamos. No podemos cultivar la amistad con los blasfemos. Yo sigo extendiendo mi amistad, pero ya no participo de lo que antes participaba. No cultivo la amistad con ellos. Y la verdad es que cuando nos reunimos, de vez en cuando, no tenemos nada en común de qué hablar. Si acaso las noticias, el deporte, pero ahí se acaba nuestra conversación. Primera de Corintios 15, 33, la Nueva Versión Internacional dice, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. En la Reina Valera dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La Nueva Versión Internacional, una versión un poquito más literal, dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Primera de Timoteo 6:20 dice, cuida bien lo que se te ha confiado,
Evita las discusiones profanas e inútiles y los argumentos de la falsa ciencia. Algunos, por abrazarla, se han desviado de la fe. Está hablando de cristianos. Cristianos. Y el apóstol le dice, Pablo le dice a Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado. Tenemos que aprender a guardar con celo esa comunión con Dios. Al principio hablamos de la instrucción que tenemos. ¿Cuál es nuestro estilo de vida? Cuando nosotros le conocemos al Señor, su estilo, yo espero que su vocabulario haya cambiado. Cambió su vocabulario, ¿verdad? Y también tiene que cambiar su asociación. ¿Con quién usted se asocia? Mi hermano, y si usted cree que usted es fuerte, la Biblia dice, el que cree estar fuerte, ¿qué dice la Biblia? Mire que no caiga. Aún el apóstol Pablo en Gálatas, mi hermano, se dejó arrastrar. La Biblia dice arrastrar, se dejó llevar a cometer errores, a hacer acepción de personas, a salirse de la gracia de Dios. Empezó a caer en un legalismo, cayó en la hipocresía por asociarse con personas que no debía asociarse. Y quiere que le diga una cosa, se estaba asociando con creyentes. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, Gálatas 2:11, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, Jacobo es otro apóstol, Santiago, el hermano de Jesús, eran cristianos que vinieron a visitar a Pedro, pero eran cristianos, mi hermano, que estaban todavía atrapados en la ley, eran legalistas, querían judaizar. Pero cuando vinieron algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Por eso el apóstol le dice a Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado. Tú tienes que cuidar bien la palabra del Señor, la comunión con Dios, de eso tienes que cuidarte y guardarlo con celo. Porque mire, no solamente nos hacemos un daño a nosotros, sino corremos el riesgo de dañar a los que están alrededor nuestro. Y eso incluye a nuestra familia, a nuestros hijos. En el caso del apóstol Pedro dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Dos gigantes de la fe, mi hermano, dos paladines de la fe, Pedro y Bernabé, fueron arrastrados porque no cuidaron su asociación, con quien tenían comunión. Empezaron a tener comunión con las personas que no debían. Recuerde, usted puede asociarse, pero cuando usted empieza a hablar el lenguaje de los otros, usted está empezando a tener comunión. Usted no puede decir amén a todo lo que escucha. La Biblia nos advierte, Éxodo 34:12, guárdate de hacer alianza, palabra clave, con los moradores de la tierra donde entrares, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebrantaréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Alianza quiere decir convenir, hacer pacto, hacer un convenio. Guárdate de no hacer alianza. Te va a decir, pastor, yo no hago alianza con las personas. ¿Sabe qué? Cuando usted escucha un chiste de mal gusto y se ríe con ellos, usted está haciendo alianza con ellos, está conviniendo con ellos. Y antes de que usted se dé cuenta, va a estar contando los mismos chistes y hablando las mismas truanerías que ellos. Y tenemos que cuidarnos. Acuérdese que lo que sale de nuestra boca es lo que nos contamina. Y para que salga, primero tiene que entrar. ¿Y por dónde va a entrar? Va a entrar por nuestros oídos. Por eso dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dios está interesado con quién usted se lleva, con quién usted se asocia. Y si usted sigue el patrón bíblico y se asocia con personas que la Biblia nos enseña que tenemos que asociarnos, su vida va a ser simplificada. Pero si es que hace lo contrario, su vida se va a ver complicada.
Y yo creo que todos aquí en algún momento hemos sufrido consecuencias por juntarnos, por tener malas juntillas, dicen, ¿no? Por juntarnos con personas equivocadas. Hemos tenido malas consecuencias, hemos tomado malas decisiones, hemos adoptado malos hábitos. No consientas con lo que ellos practican, quiere decir la palabra de Dios. Guárdate de no hacer alianza. La Biblia dice, derriba sus altares. ¿Cómo derribamos sus altares? Ahora, no haga lo que un hermano hacía. Y esto es verdad. Aleluya. Gracias a Dios que no estamos en vivo, porque no puede venir el FBI a investigarme. Pero esto es verdad, hermano. Un hermano vivía en un barrio que era medio idólatra y en cada casita tenían una estatua en el jardín. Y él se fue a Home Depot y dijo, ¿cuál es el martillo más pesado que tiene usted? Démelo a mí. Y a la noche salía con el martillo. Pasaba por un jardín, eso era un error, ¿verdad? Cogía a la estatua. La Biblia dice que hay que derribar sus altares. Usted no lo derriba de esa manera. Usted les habla la verdad y deje que la verdad se establezca. Usted hábleles de un Dios vivo. Primera de Reyes 3, el versículo 1 nos habla de, yo creo, el principio de la caída de Salomón. Dice, Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que se acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Su caída, mi hermano, no fueron las 700 mujeres y 300 concubinas. Eso quedó para la historia de Salomón. Yo no entiendo cómo una persona puede gobernar una nación con 700 mujeres y 300 concubinas. Pastor Israel, con una basta, ¿verdad? Con una tenemos las manos llenas. Su caída comenzó, yo creo, mi hermano, cuando hizo parentesco, cuando se asoció, cuando hizo alianza con Faraón, rey de Egipto. Desviaron su corazón, dice la Biblia, tras los Baales. Pedro, Bernabé, Salomón creyeron estar firmes. El hombre más sabio, que la Biblia dice que existió, yo creo que antes de Cristo. Después de Cristo, yo creo que Dios derrama sabiduría sobre su iglesia. Segunda de Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, y qué parte el creyente con el incrédulo. Muchos aplican esto solamente al matrimonio. De acuerdo a un comentarista, no habla inclusivamente solo o exclusivamente, solamente del matrimonio. No os unáis con yugo desigual con los incrédulos. No habla solamente de matrimonio, sino también habla de cualquier clase de yugo, de convenio. Alguien preguntó una vez, y más de una vez se ha hecho esta pregunta, ¿puede un cristiano tener un negocio, una sociedad con un incrédulo? Sí puede, pero no le aconsejo. No debe. No debe. Tarde o temprano, ¿sabe por qué? La Biblia dice que el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, ¿cuál es ese espíritu? El espíritu de Satanás. Entonces el papá de su socio, si es que tuviera un socio del mundo, algún rato va a influenciar a su socio. Y algún rato él va a una firmita nomás, una coma, un puntito aquí, no pasa nada, unas 2 onzas menos, mejor hagámosle esto, hagámosle el otro. Y sin darse cuenta usted o el negocio está operando bajo principios que no son bíblicos y Dios no puede bendecir. No solamente habla entonces de la unión conyugal, no hagáis yugo desigual. Habla también, dice la justicia, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? La comunión, la luz con las tinieblas, mire, Cristo con Belial. ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo? Pero usted va a decir, pero ¿y no que Jesús se juntaba con publicanos y pecadores? Sí, y usted y yo también somos llamados
a juntarnos con publicanos y pecadores. Lucas 5:29 dice, y Leví, que viene siendo Mateo, le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Publicano era prácticamente el título de un recaudador de impuestos. Eran personas medio detestables o detestables y medio dentro de la sociedad. Primero porque eran empleados romanos. Habían algunos judíos, empleados romanos. Y para que un judío sea un empleado romano, eso ya era una traición. Ahora, encima de eso era cobrador de impuestos. Era como una doble traición. Pero aparte de eso, ellos tenían que generar su propio salario. Entonces los publicanos o los cobradores de impuestos tenían por costumbre cobrar sumas exageradas de dinero. Y el Imperio Romano se lo permitía. Que él decía, tú tienes que generarte tu propio salario. Entonces ellos venían y en vez de cobrar lo justo, cobraban el doble, el triple. Y aumentaban sus riquezas. Y el gobierno romano lo permitía. Eran odiados por su pueblo. Estos eran los publicanos. Y de pronto Jesús le dice a Mateo, a Leví, le dice, levántate, sígueme. Y esto se encuentra en el libro de Mateo, un pasaje paralelo, en Mateo 9. Y después de que sigue a Jesús, Mateo le hace un banquete en su casa. Ahora, mire lo que le quiero decir. En Mateo 9, versículo 10 dice, mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos llegaron y comieron con él y sus discípulos. Jesús dijo en el versículo 32 de Lucas, del versículo anterior, dice, no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Cómo nosotros vamos a influenciar la vida de los pecadores que nosotros llamamos? Personas que no conocen al Señor. ¿Cómo vamos a influenciar si es que no nos relacionamos con ellos? Pero en el caso, ¿me entiende? De Jesús, dice que los pecadores llegaron. La gente venía a Jesús interesados en sus enseñanzas. Ellos llegaron. Ahora, esto no quiere decir que Jesús no salía a buscarlos. Jesús también salía a buscarlos. Salía a las plazas, salía a los lugares públicos, a las sinagogas, salía a hablar de la palabra de Dios y a sanar enfermos. Debemos estar siempre dispuestos a asociarnos con aquellos que están interesados en conocer de Cristo. Esa debe ser nuestra prioridad. ¿Con quién me voy a asociar? Con el que quiere hablar de Jesús. Aleluya, con el que quiere hablar de Jesús, mire, que no me dé ni de comer, pero que me escuche. ¿Verdad que sí? Que me invite a su casa y nos ponemos a hablar y ni hambre me da, hermano. ¿Cuánto les ha pasado eso? Ponen a hablar del Señor y habla y habla y habla, y a veces hasta le sirven algo y usted habla y habla y habla y habla y se le olvida todo. Y usted puede sentir como algunos corazones son como una esponjita, sus ojos están abiertos, sus oídos están atentos y usted es como si le sacaran palabras a usted. ¿Le ha pasado a usted? Con eso debemos asociarnos porque tenemos algo en común. Estamos teniendo comunión, no por el pan que partamos. Tenemos algo en común. Él quiere oír lo que yo tengo que decir. Debemos estar siempre dispuestos a asociarnos con aquellos que no demuestran interés en la palabra, pero que no son antagonistas. Antagonista quiere decir contrarios. Yo estoy dispuesto a asociarme con cualquiera que cuando yo diga gloria a Dios o diga algo no me salga a atacar, porque hay personas que, hermanos, salen como una ametralladora. Tú eres evangélico, cristianito, aleluya, bla, 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 y por ahí empiezan a disparar. Es más bien darles una oportunidad para que ellos pequen y ponerse a contender con esas personas. Es duro, usted les está haciendo más bien un daño, hermano. Usted es preferible que usted diga una palabra y les deje ahí. Yo he compartido con ustedes este testimonio. Por 8 años yo trabajé en una compañía de taxis en Brooklyn. Era chofer. La mayor parte del tiempo pasábamos manejando, pero en las horas que se ponía suave llegábamos a la base. Y habían toda clase de personas como choferes. En un turno podíamos estar hasta 60, 70 choferes. Y
la mayoría se reunían en la base. Y yo también tenía que estar ahí, y me atacaban por todos los lados, me decían cosas horribles, horribles. ¿A cuánto le han dicho cosas horribles como creyente? ¿Verdad? Como que les gusta insultarnos y humillarnos. Solo porque yo tengo una sola mujer, y soy fiel a una mujer, entonces yo ya era raro, era homosexual, era tonto, era bobo, ¿verdad? Yo no tenía comunión con ellos, pero estaba asociándome con ellos, estaba allí delante de ellos. Y cada vez que ellos venían a decirme algo y a insultarme y a todo, Dios me había dado una palabra para decirles. Y yo parecía disco rayado los 6, 7 años, 8 años que tuve con ellos. Yo les decía, recuerda que de toda palabra vaga que salga de tu boca tendrás que dar cuentas a Dios. Es todo lo que yo les decía. Yo no les decía ni, te vas a ir al infierno por insultarme, pecador. No, de toda palabra vaga que salga de tus labios vas a tener que dar cuentas a Dios. Entonces, con las personas que no quieren oír de Dios, pero que no son antagonistas, o así sean antagonistas, usted establece, usted declara una verdad, pero no tenga comunión con ellos. Se puede conversar con los que se oponen a la verdad, sembrar la verdad en ellos, hablarles de Cristo, pero no se puede tener comunión con ellos. Jesús se llevaba con publicanos y pecadores, y más bien él hablaba severamente a los líderes religiosos, con quien no debemos llevarnos, con quien debemos evitar llevarnos. Le voy a dar unos casos. Mateo 23, 27. Jesús le decía a estos líderes religiosos, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Personas religiosas que tenían una apariencia por fuera y por dentro eran malos. Con esas personas usted debe procurar no asociarse. El Señor Jesús les evitaba, les hablaba severamente. Mateo 23, 33 le decía a otros líderes, decía, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Un versículo, hermano, que es duro. Es duro si lo leemos y lo seguimos al pie de la letra, es duro. Segunda de Corintios 5:11. Usted puede leerlo de unos versículos anteriores, y voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Dice, pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que llamándose hermano sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben sentarse y juntarse para comer. Eso no es fuerte, este versículo. Es fuerte, ¿verdad? Me recuerda a la porción de Apocalipsis cuando Dios dice, porque no eres ni frío ni caliente, sino por lo que eres tibio, te vomitaré de mi boca. La tibieza habla de la hipocresía, habla de una apariencia externa, sepulcro blanqueado, por fuera era blanquito, algo precioso, por dentro estaban llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. El frío, el mundo dice, ese no es cristiano. El caliente dice, ese es cristiano. Pero el tibio, mi hermano, el Señor lo vomitará de su boca. ¿Y qué pasa cuando un creyente se junta, una persona caliente se junta con un tibio? O se entibia también o saca de la tibieza, pero lo más importante que quiero resaltar es que si es que a usted le ven con una persona que ha perdido ya sus escrúpulos y que dice ser una cosa y no es,
le van a juzgar a usted tal cual como él es, y usted es portador de la verdad, y esa persona está siendo un hipócrita, un sepulcro blanqueado, un religioso, como usted quiera llamarlo. La Biblia nos enseña que tenemos que evitar esa clase de relación. No podemos asociarnos con personas que no estén viviendo un cristianismo. Parece duro, ¿verdad? Que digan ser cristianos y que no estén viviendo un cristianismo. Ahora, recuérdese que podemos cenar y comer con publicanos, con pecadores, con las personas más repudiadas de la sociedad, que vienen a escuchar a Jesús, que están interesados en lo que tenemos que hablar, que no son antagonistas, o que por lo menos, así no quieran escuchar, no resisten, ni yo les he hablado aquí de personas que conozco, que me ven y a los 3 segundos ya me tiran 3 bombazos. Y si yo les digo, Dios te bendiga, ay sí, la Virgencita, o cosas así, ¿verdad? O el santo de mi devoción, se ponen a hablar, sí, y enseguidita, mi hermano, sin que les pregunte, y hablan del horóscopo porque tentando, cucando, queriendo contender. Con esa persona, yo le saludo, Dios le bendiga, a los 2 o 3 minutos nos despedimos. Dios está interesado, mi hermano, con qué personas usted se asocia. Jeremías 15:19 de la Nueva Versión Internacional dice, pero por eso así dice el Señor: si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme. Escuche, si evitas hablar en vano y hablas lo que en verdad vale, tú serás mi portavoz. Que ellos se vuelvan hacia ti, pero tú no te vuelvas hacia ellos. Que ellos, Reina Valera dice, que ellos se conviertan a ti, mas tú no te conviertas a ellos. La Reina Valera dice, si entresacares lo precioso de lo vil. Aquí dice, si es que evitas hablar cosas vanas. ¿Por qué? Porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Amén. No se complique la vida. Escoja las personas con las que usted se asocia. No quiero decir que sea un ermitaño, que no se lleve con las personas que no conocen del Señor. Usted y yo somos llamados a buscarlos. Ayer tuvimos un taller de evangelismo. Somos llamados a buscarlos, a amarlos, a predicarles, pero no podemos tener comunión. Cuide su comunión con Dios, y parte esencial de su comunión con Dios es su comunión con los santos. ¿Verdad que sí? Si usted depende de la reunión de la iglesia del domingo para su comunión con los santos y su comunión con Dios, 6 días a la semana usted se está muriendo de hambre. Te va a decir, pastor, yo trabajo en un sitio en que nadie es creyente y todo el mundo habla mal. Le acabo de decir que yo trabajé 8 años así. Yo no tenía comunión con esas personas. No me asociaba con esas personas. No consentía en sus maneras de hablar. Escogía lo que yo hablaba con ellos. Y usted sabe la otra parte del testimonio. Pasaron 5 o 6 años y muchos de ellos empezaron a darse cuenta que sus vidas no iban a ningún lugar. Los que se jactaban de tener una amiga aquí y otra amiga allá, estaban de pronto con 2 o 3 demandas de child support
estaban enviciados en alcohol, en drogas, y venían y decían: hermanito, ore por mí, usted que está más cerca de Dios. Así dicen, ¿verdad? Pero ¿qué tal si yo hubiera convenido con ellos? ¿Qué tal si cuando ellos traían una revista y decían: mire hermanito, mire, ¿acaso a usted no le gusta esto? ¿Usted cree que me hubieran venido a pedir oración después que ellos se encontraban sucumbidos en su pecado? No. Por eso es que usted tiene que escoger vívidamente, mi hermano, sabiamente, con quién tiene comunión. Usted tiene que escoger con quién relacionarse. A Dios le interesa con quién usted se relaciona. Y mientras más usted sea sabio en escoger sus amistades o las personas con las que usted tiene comunión, su vida va a simplificarse más y más, porque el cristianismo es sencillo. Dios vino a simplificar su vida, no a complicarla. Vamos a ponernos de pies.